Nos encontramos hoy con Claudio Naranjo, un referente de la psicología contemporánea. Él es psiquiatra, es pedagogo, es músico y al mismo tiempo también es budista y sufí. En este momento su trabajo se centra en la búsqueda de una educación transformadora que todos sabemos que necesitamos. Sobre este cambio en la educación y otros muchos aspectos le vamos a preguntar a Claudio. Claudio, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? Bienvenido a Mallorca. Contento. En España en este momento se está hablando mucho de educación, recortes, temas materiales, pero poca gente se está preguntando sobre el objetivo último de la educación. Y es justamente lo que a mí me gustaría preguntarte. Para ti, ¿cuál es el objetivo de la educación? Educar. ¿Y educar qué es? Formar a los seres humanos para que sean seres humanos completos, para que sean seres humanos... Bueno, yo creo que solo los seres humanos completos se pueden decir seres humanos sanos, porque en la medida de que somos incompletos estamos insatisfechos y en la medida que estamos insatisfechos algo nos duele y buscamos llenar ese vacío con mil cosas que nos complican la vida y se la complican sobre todo a los demás. Tú tienes una visión del humano tricerebrado y el desarrollo de esos tres cerebros es lo que da el resultado de un humano completo. ¿Podrías introducirnos un poco en esa visión? Sí, esta idea de tricerebrado la formula por primera vez con esas palabras Gurdjieff, que decía que los humanos sufrimos porque tenemos tres cerebros que no se ponen de acuerdo, que no están integrados. Cuando Gurdjieff lo hablaba, a veces usaba el lenguaje más común en esa época de tres centros, el intelectual, el emocional y el motriz o el instintivo. Esta idea se reactivó mucho con los estudios de MacLean, un neurobiólogo que interesaba en la evolución del cerebro, que después de muchos años de investigación escribió un gran tratado al respecto y describe cómo parte de nuestro cerebro viene de los reptiles, el cerebro primitivo está en nosotros. Y yo pienso que cuando los hindúes hablan de la Kundalini, de lo que se trata la Kundalini es el despertar de este cerebro que está bastante aislado del resto de nuestro sistema y reprimido, podríamos decir, por la cultura, por la vida civilizada. Una buena parte del cerebro hemos heredado de los mamíferos. El cerebro medio, el fisiólogo en España, Rolf Carballo, escribió un libro que se llamaba Cerebro Medio y Mundo Emocional. Los mamíferos son los inventores del amor, no los humanos. Los humanos lo hemos echado a perder, más bien. Los mamíferos son los que, por el hecho de la maternidad, tienen un cerebro que reconoce, como la madre reconoce a la cría, reconoce a otro yo como equivalente al propio, es decir, nace el tú. Martin Buber decía que se arreglaría el mundo si tuviéramos relaciones yo-tú, en relaciones de yo a objeto, en que tenemos la otra persona transformada como un objeto de manipulación o de pensamiento, pero no una relación verdaderamente empática. Y el neocórtex, el cerebro que corresponde más o menos a la corteza cerebral, es el propiamente humano. Bueno, aproximadamente son lo instintivo, lo emocional, lo intelectual, pero a mí me gusta pensar que tenemos dentro de tres personas, que el cerebro intelectual es como el padre, porque no solo es el intelecto, sino es el cerebro que manda sobre los otros dos. Es como en la analogía que usaba Gurdjieff del ser humano como un coche que tiene el carruaje propiamente tal, que es el cuerpo, el caballo, que es la emoción, y el cochero, que está en el pescante y que sabe cómo llegar a tal o cual calle de acuerdo al mapa o sabiendo por dónde hay bloqueos y por dónde tiene que dar un desvío, el intelecto. Entonces dice Gurdjieff que somos estas tres cosas, pero que la mayor parte de los humanos no tenemos en nuestro coche un pasajero, que es el dueño del coche para quien fue construido el coche. Así que somos en realidad tricerebrados, pero
Hoy se habla a veces de un cuarto cerebro, el cerebro que más o menos la corteza prefrontal, donde está la integración de los tres, la capacidad de síntesis. Tú llevas décadas haciendo un puente entre el mundo terapéutico y el mundo de la educación a través de programas como el SAT. Después de esta trayectoria, de este trabajo intenso, ¿qué balance haces de ese puente que has tratado de tender? Este método que se originó primero en mi trabajo con buscadores y que se refinó en mi trabajo con terapeutas, funciona con toda clase de gente y funciona con educadores muy bien. Y espero que no se haya perdido el trabajo que he hecho con educadores, pero yo estoy ya en una época de desencanto con respecto a mi original optimismo de que podía cambiar las instituciones educacionales. Yo me hacía la ilusión de que los colegios van a usar este gran recurso y que ahí los ambientes de los colegios van a cambiar, porque no es que solo sirva a las personas, sino que va a crear un grupo verdadero, va a crear una comunidad entre los que enseñan y los niños que pasen por esas escuelas se van a encontrar en un mundo realmente interesante, va a ser como una bendición llegar a una comunidad de humanos y no a este grupo de profesores que ni se hablan y que están secretamente compitiendo unos con otros y envidiándose. Bien, en eso no he logrado, el SAT ha sido un fracaso rotundo en que no ha entrado en los colegios y no ha entrado en las universidades. Y no me lo imaginaba. No me imaginaba sobre todo un fracaso tan rotundo, tan sistemático. Hoy en día pienso que no es un fracaso para el mundo, es un fracaso para la educación institucionalizada que está muriendo. Hasta los gobiernos yo creo que la están matando secretamente al quitarle los presupuestos que la fundan. Es como que se está apostando por una educación privada, no se sabe muy bien lo que va a pasar. Pero la educación pública, que ha sido muy nefasta, a pesar de que hay héroes en todas partes, hay grandes educadores en todas partes, héroes precisamente porque por el sistema en el cual están trabajando y no se queman, algunos se queman, claro. Nos hemos dado cuenta, Claudio, que en este momento de cambio social se ha quitado un telón y nos hemos dado cuenta que el poder económico finalmente y el poder empresarial son el poder en la sombra, ¿no? Tenemos la información, pero ¿qué podemos hacer para incidir en un cambio a ese nivel? Yo empiezo a interesarme en llevar mi trabajo al mundo empresarial, con cierta vacilación, sin la seguridad, sin el optimismo que tenía cuando me las pensaba enfrentar con las instituciones educacionales, con la idea de que a pesar de todo, a pesar de las apariencias, pudiera ser más fácil el mundo empresarial que la burocracia de la educación, que es un mundo más muerto. Hay empresarios que tienen bastante conciencia del mal que es la empresa y querrían hacer algo pero se sienten impotentes. Es un monstruo demasiado poderoso. El principio de que donde hay transformación humana puede haber transformación de los sistemas en que funcionan los humanos es lo que lo que me inspira cierto optimismo. Yo llamé a uno de mis libros Cambiar la educación para cambiar el mundo. Igualmente válido sería decir transformar la empresa para transformar el mundo. Casi más válido, porque sí es cierto que la gente pasa por la educación antes de constituir el mundo que está tan problemático. El mundo ha deteriorado en gran parte por la mentalidad empresarial que le da la prioridad al dinero sobre todas las cosas. La prioridad de lo económico ya no es cosa de los empresarios, ya es cosa que está en cada familia, está en la educación misma. La educación es un bien que se vende, en fin. Empezó la educación a infiltrar la sociedad con esa mentalidad que los antiguos dirían pecaminosa, porque
por anteponer el lucro al desarrollo de la conciencia, los antiguos lo veían como el pecado de anteponer algo a Dios. Las ganancias antes que ocuparse de Dios, era la primera idea, por eso estaba prohibida la usura. En la antigüedad, como dices, digamos que Dios era un freno a la codicia. Ahora que Dios ya no tiene tanto poder sobre nosotros, la codicia se ha desbordado. ¿Cómo podemos volver a poner un dique para que la codicia no nos mate? Yo creo que el espíritu de búsqueda subsiste en el mundo y aún los empresarios, cada ser humano que nace lleva en sí una sed de algo que no tiene nombre, que a veces se le ponía el nombre de Dios y que hay religiones que no le ponen el nombre de Dios siquiera, la búsqueda del Dharma, la búsqueda del Tao, la búsqueda... O cuando no tiene nombre, mejor, porque preguntarle a una semilla lo que quiere ser cuando grande es un poco absurdo. Cuando hay una sed, yo creo que tenemos una sed de llegar al desarrollo de nuestras propias potencialidades, como si intuimos lo que podríamos ser, y es eso lo que nos llama, y eso es algo maravilloso, es algo, el hombre completo es el Hijo de Dios, es espejo de lo divino. Los empresarios sufren también de estar inmersos en el mundo del dinero. Lo llaman estrés simplemente, es una visión simplificada de su sufrimiento, que trabajan y trabajan y trabajan, pero no es cansancio, es una postergación de algo fundamental que, así como si la postergación del sueño hace que uno se sienta mal, la postergación del estar la persona con sí misma, la postergación de la interioridad, la postergación del ocio en el buen sentido de la palabra. Es como que hoy en día estamos muy carentes de un ocio que es simplemente estar con la cabeza vacía y no se puede sustituir con la industria de las vacaciones, con la industria de las distracciones. Hoy se inventa el entretenimiento para distraernos de ese vacío que es doloroso, cuando la reparación estaría empezar por estar con nosotros a pesar de que duele. ¿Y realmente calmar el dolor que produce ese vacío es posible? Solo llamándolos. Es decir, si uno quiere encontrarse consigo mismo, tiene que atravesar cierto purgatorio. No creo que se puede sin el precio de encontrarse con lo mal que uno está. Estar con uno mismo y pasa por tomar conciencia de cómo está. Para algunas personas ese es un descenso para los infiernos, no es nada de purgatorio, es mucho peor que el purgatorio. Para algunas personas entrar demasiado rápidamente en su interioridad puede ser peor que el infierno, puede ser una psicosis, puede ser un abismo. Hay gente que no resiste demasiado súbitamente decir, esto soy, esto no soy, no soy nadie, no tengo centro, no tengo vida, estoy muerto, puede ser muy desesperante. Pero la búsqueda es un proceso que tiene su precio, su búsqueda, y como que la gasolina de la búsqueda es tal que hay personas que lo emprenden pese a todo. Yo creo que la gran esperanza es que los empresarios son personas también, y si se les habla y si se llega a ellos para meterlos en un proceso de transformación, y si se llega a los altos, a los ejecutivos de poder y se los mete, ellos querrán también que otros, y tal vez se les podría hablar elocuentemente de que hay una gran esperanza de que con la transformación del mundo empresarial, es decir, de las personas a distintos niveles de la jerarquía de la empresa, esto pudiera ayudar al mundo a través de una transformación de la empresa que no se puede hacer desde la cabeza, no se puede hacer por diseño, no se puede hacer desde la planificación, digamos.